Bien, compartimos plenamente lo que dice el diputado País en cuanto al contenido del nuevo régimen procesal penal. Lo que estamos discutiendo ahora es cómo se va a concretar y el contenido de estas leyes que apuntan a la implementación de este nuevo código. Quiero primero hacer una referencia al proyecto de ley de subrogancias que no tiene conexión con la implementación del nuevo código, pero que aparece en el paquete de leyes bajo discusión, y luego voy a hablar de algunos puntos generales sobre los proyectos concretos de implementación. A diferencia de lo que se dijo aquí, entendemos que este proyecto de ley de subrogancias no es necesario y tampoco se adapta al texto constitucional. Venimos arrastrando una serie de leyes inconstitucionales que han venido regulando esta cuestión de los jueces subrogantes, muchas veces también motivadas por presiones de la propia corporación judicial. Inclusive este Congreso ha sancionado en algún momento una ley que, pese a lo que había dicho la Corte Suprema en el caso Rosa, establecía que las cámaras podían designar los jueces subrogantes, apartándose de lo establecido en el texto constitucional. Una de las cosas, de las innovaciones de la reforma de 1994 fue precisamente la de aportar un sistema de designaciones que le diera un perfil técnico y que garantizara una mayor independencia en la designación de jueces. Todas estas leyes sucesivas que han ido estableciendo regímenes de designación de jueces subrogantes o jueces provisorios han establecido un sistema paralelo en donde inclusive han permitido que durante varios años secretarios judiciales se hayan quedado ejerciendo funciones judiciales esenciales sin que esos cargos se hayan cubierto de acuerdo al sistema establecido por la Constitución. Lamentablemente el sistema o la ley que hoy se va a votar va a permitir lo mismo, pese a los agregados que se han hecho en el Senado, que no van a garantizar ni adecuar el texto de la ley al texto constitucional. Primero, esta ley vuelve sobre algo que ya establecía una ley anterior que permitía que las cámaras designaran durante un periodo limitado, pero sin ajuste al texto constitucional, jueces subrogantes. Esto es claramente inconstitucional, por más que sea solamente por un periodo de 60 días. En segundo lugar, se faculta al Consejo de la Magistratura a designar esos jueces, inclusive ampliando la posibilidad no solamente a los casos tradicionales de recusación, licencia o excusación, sino que se viene a introducir también la posibilidad de que se lleven a cabo esas designaciones respecto de juzgados aprobados y que nunca hayan sido cubiertos. Acá llamo la atención sobre 37 cargos que están designados sin haberse cubierto por concursos vacantes y los que se van a crear, inclusive hoy mismo con la novedosa Cámara e innecesaria Cámara Federal en Piedrabuena, en Santa Cruz. Se establece, como bien decía la miembro informante del oficialismo, que estas designaciones provisorias van a ser solamente por 90 días, extensibles por otros 90 días. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar una vez que transcurran los 180 días? ¿Van a poner otro juez subrogante designado sin acuerdo del Senado? ¿Van a dejar a ese mismo haciendo alusión a una situación de necesidad? Está claro que por la ventana de esta designación, aunque se le ponga un plazo de 90 días, se está abriendo la posibilidad o bien de la perpetuación de un juez que no tenga acuerdo del Senado, o bien a la designación de sucesivos jueces que van a cambiarse según que convenga o que resulten convincentes o convenientes al Poder Ejecutivo o al que tenga la facultad de designar las decisiones de ese juez. Y este es el problema con las designaciones de subrogantes, que se establece la posibilidad de que se perpetúen estos jueces que son designados por esta vía excepcional, sin acuerdo del Senado, y esto también es un incentivo para que esos cargos no se cubran de acuerdo al régimen establecido por la Constitución, con concursos, con intervención de los distintos organismos, porque inclusive
este contraincentivo va a funcionar con la posibilidad de bloquear esos concursos con un número determinado en el Consejo de la Magistratura. Con un número de jueces en el Consejo de la Magistratura se va a poder bloquear estas designaciones, lo cual se combina con otra cuestión peligrosísima que introduce esta ley de subrogantes, que es el plazo de 6 años durante el cual va a estar vigente esta lista, es decir, una lista que se propone sobre la base de una lista que va a ser el Consejo de la Magistratura, sin concursos, solamente con alguna recomendación que da esta ley, que se tengan en cuenta los antecedentes, lo cual abre un amplio panorama discrecional que va a durar 6 años, inclusive, que va a saltar al próximo Poder Ejecutivo y que va a funcionar como un elemento que va a bloquear con un número mínimo la posibilidad de que estos cargos se nombren por concurso. La ley esta también establece otra cuestión que facilita o que favorece este régimen paralelo, que es algo que estaba en el régimen vigente, que es que en principio se debe designar a un juez que tenga acuerdo del Senado. Solo en el caso de que éste no pueda ejercer esa función, se nombre un juez subrogante. Ahora ni siquiera eso. El Consejo va a proponer a quien quiera de esa lista, sea juez con acuerdo del Senado o no, sin tomar en cuenta, por ejemplo, si dio un concurso anterior y estuvo ternado, por ejemplo, si dio un examen satisfactorio o no. Acá cualquiera, con un criterio discrecional, va a integrar esa lista por 6 años, bloqueando la posibilidad o incentivando que no se designen jueces en esos cargos de acuerdo al sistema establecido constitucionalmente. Quiero llamar la atención sobre otra cuestión que me parece sumamente peligrosa de esta ley, que es la derogación del artículo 31 del Decreto Ley 1285 del año 1958, que fue ratificado por leyes de este Congreso, y que se refiere a algo que tiene que ver con un tiempo durante el cual quienes eran designados en un cargo de juez no podían volver a concursar. Y en esto quiero mencionar unas consideraciones que comparto sobre la discusión en su momento de este Congreso, cuando se trató ese tema, en donde el informante del oficialismo fue el diputado Sigonia, que está aquí. Diputado, usted en su momento, cuando se discutió la reforma del Decreto Ley 1285 del año 58, fundó la reforma a ese artículo 31, que establecía un término de 3 años, durante el cual quien era designado en un cargo no podía volver a concursar. Usted, con sabias consideraciones en ese momento, dijo que era conveniente esta disposición para evitar que los jueces se dedicaran a concursar en vez de prestarle atención, por lo menos durante 3 años, al cargo para el que se los había designado, evitando, por otra parte, que el dispendio, el esfuerzo que significa un concurso en el Consejo de la Magistratura fuera dejado a un lado en un lapso menor que 3 años. Ahora, en el proyecto que estamos votando, que viene con media sanción del Senado, esta sabia previsión, en los términos del diputado Sigonia, que comparto, va a ser dejada a un lado y va a ser derogada. Y me preocupa mucho esta derogación, porque es una reforma con ley, con nombre y apellido, algo que este Congreso no debería hacer. Y quiero llamar la atención sobre el beneficiario especial. Hay 4 jueces que en este momento están esperando ser designados y que han concursado violando ese artículo. Pero hay uno especial que va a ocupar un cargo fundamental, que es una vacante en la Cámara, seguramente, cuando lo proponga el Poder Ejecutivo. No quiero hacer futurología, pero seguramente va a ser él, que es el actual juez Sebastián Casanelo, que, a diferencia de lo que lo han caracterizado en los medios, con la derogación que va a tener lugar hoy y su vocación por concursar velozmente, violando la sabia previsión del artículo 31, estamos dictando una ley con nombre y apellido, la verdad que ha sido caracterizado como tortuga Casanelo. En realidad ha demostrado que más que una tortuga es una gacela, porque en menos de 3 años va a pasar de un cargo de juez penal federal de primera instancia seguramente a ocupar una vacante en la Cámara Penal Federal, para de alguna manera cubrir los problemas que le está generando al gobierno el súbito cambio de jurisprudencia de otro camarista que fue designado por este gobierno en su momento originalmente como subrogante, que es el doctor Fara. Voy a pasar ahora a analizar el paquete
de leyes que se refieren a la reforma procesal penal. El contenido de la reforma, por supuesto, no está en juego, pero quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones que no compartimos, claramente no compartimos, que no entendemos, que no sé cuál es la motivación que la justifica, o puedo imaginarla, y tiene que ver un poco también con lo que mencionamos antes. La decisión de que este proyecto... A ver, nos parece bien que en la comisión de implementación se haya cambiado el sistema progresivo que iba a empezar a funcionar en agosto de este año, que claramente no iba a poder ser llevado a cabo de manera eficaz, como en su momento planteó la propia presidenta del Consejo de la Magistratura. Lo que no estamos de acuerdo en absoluto es que haya fecha cierta para que este sistema empiece a funcionar en la justicia penal federal que tiene asiento en la capital federal, que es una rama de la justicia que tiene que pasar a la capital federal. La verdad que es una contradicción insostenible que un código procesal penal federal no se aplica a la justicia federal. No hay fecha de comienzo de aplicación de este nuevo régimen procesal penal federal a la justicia federal. Y yo me pregunto, como bien mencionaba la miembro informante del oficialismo, si son ciertas y compartimos las ventajas de la reforma procesal penal, porque va a implicar una transformación que va a mejorar la eficacia, la celeridad en el proceso penal, y que esto es imperioso, sobre todo para afrontar la persecución penal de la criminalidad más compleja, de la trata de personas, de las organizaciones criminales, del narcotráfico, de la corrupción. Yo me pregunto entonces, ¿por qué la vamos a aplicar al fuero que se ocupa de perseguir predominantemente delitos contra la propiedad, delincuencia común, y no la delincuencia compleja y la delincuencia organizada? ¿Cuál es el fundamento por el que se va a aplicar este nuevo régimen, este Código Procesal Penal federal a la justicia no federal? ¿Cuál es la lógica de que no se aplique ni siquiera a los jueces federales que tienen asiento en provincias en las que ya tienen un sistema acusatorio, con lo cual la transición inclusive sería mucho más fácil que en la anquilosada justicia penal federal de la capital federal? La verdad que no hay ninguna explicación más que una explicación política, más que un acuerdo con los jueces federales de la capital federal que no quieren ceder su poder. Aquí, cuando invitamos a quienes están trabajando en la reforma, invitamos a Alberto Binder. Alberto Binder está trabajando para el gobierno, y justamente él dijo: no entiendo por qué no se va a aplicar el Código Procesal Penal federal a la justicia federal. No se va a aplicar, porque claramente hay un acuerdo con la justicia federal para que este año electoral no avance con las causas de corrupción. Estamos dejando que los jueces federales mantengan los feudos en que se han convertido la justicia federal. Dejamos que muchos jueces penales federales, que como bien ha sostenido el oficialismo, están en connivencia con las agencias de inteligencia, conserven su poder. En vez de avanzar con la reforma procesal penal, que era precisamente para desmantelar esas verdaderas organizaciones subterráneas que existen en la justicia, estamos dejándolos que sigan funcionando, y sin ningún fundamento serio, que no lo he escuchado de boca del oficialismo. Por supuesto que una buena muestra de esto es el reciente nombramiento como juez federal del hijo del vocero de los jueces federales, el doctor Canicova Corral. La verdad que ¿no les parece mucho 2 juzgados federales contemporáneos al mismo tiempo en la misma familia, 2 generaciones? Quiero detenerme en otros aspectos que tienen que ver también con cuestiones que observamos. El tema de las oficinas judiciales. Las oficinas judiciales, que son el corazón de la reforma procesal penal, que son las que tienen que ocuparse de las cuestiones administrativas, del funcionamiento administrativo de los tribunales, mientras que los jueces tienen que ocuparse de las cuestiones jurisdiccionales. Acá entendemos que el oficialismo ha cedido a una presión por parte de los jueces de mantener cierta estructura que no se justifica en absoluto y que va a complicar el funcionamiento del nuevo sistema. El mantenimiento de las secretarías que se va a superponer a estas oficinas judiciales. Estas secretarías que no tienen ninguna explicación y que además van a seguir funcionando cuando empiece a funcionar el Código Procesal Penal, mientras que las oficinas judiciales van a empezar después, con lo cual esto va a funcionar como un claro contraincentivo para que esas oficinas judiciales se pongan en funcionamiento. La verdad que nos preocupa que esto haya ocurrido, y la verdad que esto se cierne como una amenaza sobre el éxito de la implementación del nuevo
Código Procesal Penal. Respecto del proyecto de Ministerio Público Fiscal, que digamos, es el centro de la mayoría de nuestras objeciones en lo que tiene que ver con el diseño del Ministerio Público Fiscal. Está claro que es un órgano extrapoder, que se lo ha dotado de ciertas garantías de independencia en la Constitución Nacional, qué duda cabe de eso, y que además eso ha sido algo que inclusive ha promovido en su momento nuestro partido como uno de los factores necesarios para garantizar la independencia judicial. Pero lo que en ningún momento se estableció en la Constitución era que este órgano extrapoder iba a funcionar como una verdadera monarquía dentro de un sistema democrático y republicano. El sistema que ha sido diseñado y que ha venido funcionando es el de una cabeza, un órgano con un poder en la cabeza unipersonal, sin ningún tipo de control, ni interno ni externo, ningún freno o contrapeso, ni balance de poder, ni dentro del Ministerio Público, ni fuera del Ministerio Público, porque el único límite que contempla la ley vigente y que se mantiene en la ley que hoy se está por aprobar es una comisión bicameral de este Congreso, de seguimiento del Ministerio Público, que no ha sido constituida en 20 años y que probablemente continúe en ese estado de hibernación este Congreso al momento de ejercer una facultad esencial que tiene, que es controlar a todos los demás poderes. No puede ser que estemos ante un órgano que tiene una cabeza, una sola persona, un cargo que además la ley le asigna con carácter vitalicio. No pasa esto ni siquiera con ningún otro poder, con el Poder Ejecutivo, tiene un mandato a lo sumo de 8 años. Le estamos diciendo al Procurador General que tiene un mandato vitalicio y que no lo vamos a controlar. Explíquenme esto, por favor, porque no lo entiendo. En el proyecto alternativo que nosotros presentamos, establecemos mayores facultades para un Consejo de Fiscales, para que establezca un control, un contrapeso dentro del propio Ministerio Público en materia de concursos, por ejemplo, en materia de remociones. Hoy eso no existe. Establecemos también un control sobre la auditoría. Cuando vino acá la Procuradora no supo responder. ¿Quién auditaba las cuentas del Ministerio Público? La Defensoría la audita la Auditoría General de la Nación. La Corte Suprema tiene un convenio con la Auditoría General de la Nación, aunque no está establecido por la ley. Explíquenme por qué, teniendo la oportunidad para establecer un mecanismo de auditoría sobre el Ministerio Público, dejamos pasar la oportunidad y mantenemos la mera cita de la Ley de Administración Financiera que ya existe en la ley vigente y que no ha servido para que se implementara en todo este tiempo ningún control. Tampoco prevemos un control sobre algo que le hemos dado el año pasado al Ministerio Público, que es el tema de las escuchas ilegales. Por supuesto que es mejor que lo tenga el Ministerio Público y no la CIDE. ¿Qué duda cabe de eso? Pero lo que no puede ocurrir es que no haya ningún control sobre cómo se ejercen esas escuchas. ¿Qué pasa con la información remanente de esas escuchas? En su momento también cuando vino acá Binder planteó que sería conveniente que se estableciera una institución, un defensor de datos en el ámbito del Ministerio Público y sin embargo tampoco estamos estableciendo nada sobre una facultad sumamente importante que tiene que ver nada más ni nada menos que cómo se van a ejercer esas escuchas y qué pasa con la información remanente de esas escuchas que ahora tiene el Ministerio Público. Entendemos que el mandato del procurador debería tener un periodo, como ocurre en los países limítrofes, en donde hay regímenes acusatorios, y si bien se le dan amplias facultades como las que aquí se establecen al procurador, se establece un límite de tiempo. Acá no estamos estableciendo ningún límite de tiempo. Esta ley le permite a la procuradora designar también su línea de sucesión, a diferencia del régimen que actualmente establece que en caso de vacancia al procurador general lo reemplaza un procurador fiscal ante la Corte que concursa para ocupar ese lugar, que es el segundo en la jerarquía del Ministerio Público. Ahora quien va a reemplazar al procurador en caso de vacancia es un fiscal general de distrito designado por el procurador en base a criterios sumamente vagos. Nos preocupa también que no se solucionen los problemas que hoy existen respecto de las regulaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Pese a lo que se dijo, se mantienen los problemas
que han generado litigios incesantes sobre las facultades de la Fiscalía, que ahora se va a llamar Procuraduría, para intervenir en las investigaciones disciplinarias de los funcionarios públicos de la Administración. Tampoco queda claro porque se deja librada la regulación del Procurador, que precisamente es el que suele recortar las facultades de esta Fiscalía, cómo va a intervenir y cómo va a ejercer la acción penal. Si bien se dice que va a ejercer la acción penal en todo el país, en los casos de delitos cometidos sobre irregularidades cometidas por funcionarios públicos, esto se deja librado a una reglamentación y no queda establecido claramente en la ley, como ocurre en un texto que venimos impulsando hace ya tiempo y que acompañamos como dictamen de minoría. Nos parece que, la verdad, que con todo el agua que ha corrido bajo el puente respecto de esta Fiscalía, en donde paulatinamente ha retrocedido en jerarquía, en competencias, la verdad que este es un paso más para atrás, en algo que debiera haberse aclarado. Por ejemplo, en temas de las facultades del fiscal revisor, el fiscal revisor lo va a designar el fiscal coordinador de distrito, que lo designa la procuradora con amplias facultades, y es el que va a tener, en definitiva, va a tener una supervisión sobre el fiscal de investigaciones administrativas que concursa y debe tener acuerdo del Senado para ocupar su cargo. La verdad que nos parece una incongruencia, nos parece un paso atrás. Nos parece mal que el procurador pueda designar interinamente fiscales sin concurso. Esto también es un incentivo para que los cargos no se cubran de la manera que establece la ley y como recomienda la Constitución. Lo mismo sucede, hemos observado también que en materia de concursos nos llama la atención la diferencia entre la regulación de la ley para el Ministerio Público Fiscal y la ley para el Ministerio Público de la Defensa, en donde se evidencia claramente que los proyectos, los borradores, los elaboraron los propios responsables de las áreas. No puede ser que el Congreso, para regular algo, esté de alguna manera limitado por el mayor o menor talante democrático del funcionario que está ocupando el cargo que vamos a regular. Afortunadamente, la defensora ha demostrado mayor amplitud de visión y por ejemplo, establece que los jurados se van a designar por sorteo público, cosa que no sucede con lo que ha propuesto la Procuradora a través de los senadores que han impulsado este proyecto y que no se ha corregido. Está claro que estamos sosteniendo un criterio para una parte del Ministerio Público y otro criterio para otra parte del Ministerio Público. Hay en la ley de Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, se puede remover a los fiscales con un dictamen del jury, aunque haya un recurso judicial pendiente. En cambio, los defensores, por suerte, pueden permanecer en el cargo mientras no hay una revisión judicial de la decisión del jury. Explíquenme cuál es la diferencia. Solamente que la pluma en un caso fue una y en el otro caso fue otra. Y estamos regulando cosas comunes del Ministerio Público. La verdad que no hay explicación de esto. Debiera haberse corregido también el proyecto de ley de defensa con el que en general concordamos, en donde se le otorgan a los fiscales, por ejemplo, en materia disciplinaria se establece un plazo de prescripción para las faltas de los fiscales que no se establece para los defensores. La verdad que no tiene ninguna explicación tampoco esto, y en este sentido debería haberse mejorado la ley de la defensa pública en ese sentido. El proyecto de organización de la justicia. Quiero también mencionar algo que tiene que ver con el orden en que estamos tratando los proyectos. En el número de orden del día tenemos primero la ley de subrogancias y posteriormente la ley de organización de la justicia. Quiero llamar la atención sobre esto. La verdad que habría que recomendarle al Poder Ejecutivo que publique primero la Ley de Organización de la Justicia y luego la Ley de Subrogancias, porque la Ley de Organización de la Justicia modifica el artículo 31, que la Ley de Subrogancias deroga. Estamos al mismo tiempo modificando y derogando el mismo artículo, tratando primero una ley que deroga un artículo que luego, estamos tratando luego una ley que lo modifica, lo cual, la verdad, es parte también de la desprolijidad con que se ha trabajado en estas cuestiones. Respecto de la ley de organización, nuestras críticas se centran esencialmente en que se mantiene la estructura jerárquica actualmente vigente. Es decir, el código avanza, tiene una aspiración de mucha más modernidad, donde establece categorías de jueces según su función, jueces de revisión, jueces de garantías,
jueces con función de revisión, jueces con función de garantías, jueces con función de ejecución. Y acá se mantienen las cámaras, la estructura jerárquica. Nos olvidamos del colegio de jueces, que era la aspiración que inclusive inspiraba el proyecto de nuestra reforma procesal penal, que promovió en su momento el gobierno de Raúl Alfonsín, en donde claramente estaba establecido y se promovía un proyecto de organización de la justicia que establecía un colegio de jueces moderno, no esto que nosotros estamos haciendo perdurar, por supuesto cediendo una vez más a la tan denostada por ustedes corporación judicial. Por un lado se la ataca, por otro lado se hace lugar a sus presiones y reclamos, muchas veces infundados, como en este caso en particular. En vez de democratizar y horizontalizar, mantenemos jerarquías injustificadas. No se entiende tampoco por qué no introducimos el juicio por jurados, una vieja aspiración democrática que lleva más de 150 años en el texto de la Constitución Nacional. No se entiende qué van a hacer los equipos de trabajo que se les dejan a los jueces. Se dice que van a estar integrados por personal técnico, administrativo y de maestranza, pero que no van a poder ejercer funciones jurisdiccionales ni administrativas encomendadas a las oficinas judiciales. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si las funciones administrativas las van a hacer las oficinas judiciales y las funciones jurisdiccionales las van a ejercer los jueces. ¿Qué es este artículo 38? Creando un equipo de trabajo que no sabe qué es lo que va a hacer. Se define por la negativa y por la negativa no les queda nada. Bien, seguramente esto va a generar nuevas leyes o seguramente trabas a la implementación real del Código Procesal Penal, porque algo que plantearon los jueces que representaban los intereses gremiales que vinieron acá a informar, era claro que estaban de acuerdo profundamente con la reforma, pero no estaban de acuerdo con estas cuestiones que son esenciales, que haya oficinas judiciales que se ocupen de las cuestiones administrativas y que los jueces se ocupen de ejercer las funciones jurisdiccionales. Y se mantienen estos equipos que claramente además que implican un costo, es decir, el Estado va a desembolsar dinero para pagar sueldos de estos equipos que no se sabe qué van a hacer. Y que alguna función les van a tener que dar, con lo cual seguramente esto va a complicar la implementación. En cuanto a la modificación del régimen de acciones del Código Penal, bueno, las modificaciones en líneas generales también, porque apuntan precisamente a establecer límites al principio de legalidad en la persecución y posibilitar la oportunidad en la persecución penal, algo que es esencial para mejorar la eficacia de la justicia. Pero tenemos observaciones respecto de la remisión a los códigos procesales del régimen de suspensión de juicio a prueba. Entendemos que debiera haber un piso mínimo regulado en el Código Penal porque esto de alguna manera da pie a algunos problemas. Por ejemplo, a que el propio Código Procesal Penal, que aprobamos acá el año pasado, en esta materia establece una norma discriminatoria. Estamos dejando que se aplique esa norma discriminatoria hacia los extranjeros, que por supuesto no estaba en el texto del Código Penal y que ahora se deja a un lado, privilegiando esa norma manifiestamente discriminatoria, que la verdad que me da vergüenza que este Congreso haya votado el año pasado. Entiendo que también hay un problema respecto de la regulación de las normas interruptivas de la prescripción de la acción penal. Nosotros estamos eliminando la declaración indagatoria, la hemos eliminado del Código Procesal Penal que se va a votar. Deberíamos haber modificado también el artículo del Código Penal que regula estas cuestiones, incluyendo a la audiencia de formalización, el artículo 67, incluyendo la audiencia de formalización como acto interruptivo de la prescripción. Lo que va a ocurrir acá es que que a diferencia de lo que ocurra con los códigos que mantengan la declaración indagatoria, como el código que todavía se va a aplicar, el Código Nacional u otros códigos provinciales, cuando en el Código Nuevo no haya un acto semejante que interrumpa la prescripción, y esto, bueno, por lo menos es discutible que no haya ningún acto interruptivo. También debimos haber aprovechado esta oportunidad de reforma del Código Penal para cumplir con convenciones internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece que debe considerarse a la declaración de rebeldía, o sea, a la fuga, como un acto suspensivo o interruptivo de la prescripción, y así lo recomendó en su momento el anteproyecto de la Comisión Zaffaroni. La verdad que dejamos pasar una oportunidad para establecer una norma más adecuada que la que estamos ahora votando. Respecto del proyecto
de la defensa, además de la regulación sobre la prescripción de las acciones disciplinarias, quiero también llamar la atención de que estamos aprobando un incremento de cargos en la defensa que solo se entiende porque es un espejo del incremento de cargos del Ministerio Público Fiscal que se votó en un anexo al discutir el Código Procesal Penal. En ese momento criticamos ese aumento de cargos, ahora venimos a decir que no entendemos, no hay una explicación técnica de por qué en la defensa deben incrementarse los cargos de manera numéricamente equivalente al incremento de los cargos de la Fiscalía, cuando claramente la reforma procesal penal pone sobre las espaldas del Ministerio Público Fiscal una serie de responsabilidades mayores que las que van a pesar sobre la defensa, y en este sentido me parece que por lo menos estamos votando algo sin una explicación técnica que justifique semejante incremento de planta en el ámbito de la defensa pública. Por eso, en líneas generales, estamos de acuerdo con la reforma, pero entendemos que no se justifica ni cómo se va a implementar, ni la manera en que se regula el Ministerio Público, y entendemos que existen algunas deficiencias técnicas en las otras normas que debieron haberse corregido para que este proyecto que se va a implementar no fracase por las resistencias lógicas que toda implementación de este tipo trae aparejadas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.